Laudato Si, una llamada para todos. La escucha siempre ha sido un concepto profundamente unido al cristianismo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos pedía nuestro oído para encontrar. Es experiencia común que Él muchas veces habla en lo escondido y que la naturaleza es instrumento recurrente para ello. El doctor en teología, Jaime Tatay, nos recuerda que vivimos en un mundo ruidoso en el que la atención a lo importante representa un reto complejo de conseguir. Ante ello, nos anima a escuchar los sonidos que nos trae la naturaleza e incluso su propio silencio para apreciar aquello que tenemos delante y mediante ello descubrir a Dios. Jaime, ¿cómo nos habla el Padre? Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo en el que la contaminación acústica es una de las muchas caras de esa realidad contaminada y degradada en la que a menudo nos movemos. Los teóricos de la comunicación definen también el ruido como un exceso, a veces, de información, que es algo que también sufrimos a menudo en las redes sociales o en nuestro día a día, al comunicarnos por medio de correos electrónicos o simplemente al estar expuestos a tantísima información como estamos. Sin embargo, como personas y sobre todo como creyentes, estamos necesitados de silencio y de escucha. La escucha es algo fundamental para el creyente desde que ya el pueblo de Israel planteó claramente la necesidad de escuchar. En una de sus oraciones más conocidas se recuerda y repite el judío hasta el día de hoy: escucha Israel, el Señor es vuestro Dios, uno es el Señor. En el Salmo 94 también escuchamos decir: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Y el propio Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos recuerda que oyen pero no escuchan. Luego, después, los papas también han hablado de la importancia de la escucha. Juan Pablo II, en una catequesis del año 2000, nos decía que para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Más recientemente, Francisco nos ha dicho que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres es imprescindible, en su encíclica Laudato Si, sobre la ecología y el cuidado de la casa común. Esto se relaciona también con algo muy reciente, que es una disciplina nueva prácticamente aparecida, que es la bioacústica. Es el uso del sonido para estimar la biodiversidad y el estado de las poblaciones, usando el sonido. A menudo estamos acostumbrados a la imagen, que evidentemente es imprescindible y que nos ofrece mucha información, pero también el sonido nos puede decir cómo estamos y cómo está este mundo en el que vivimos. Por eso estamos necesitados de escucha. Necesitamos pararnos y prestar más atención a los mensajes que Dios nos envía. Dios se comunica con nosotros en lo cotidiano, se comunica dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y por eso necesitamos examinar nuestra vida, pararnos, hacer silencio. Necesitamos afinar, de alguna manera, todos los sentidos. Los sentidos son las puertas de acceso a Dios, pero hay una privilegiada, que es la del oído. No sabemos por qué unos escuchan y otros no escuchan. Porque hay quien de forma natural cree, mientras que otros, aunque lo intenten y pongan atención, no son capaces de creer. Esto es uno de los grandes misterios como creyentes. Lo que también, de lo que estamos seguros, es que Dios se quiere comunicar, se comunica constantemente con nosotros. Dios, de hecho, como nos recuerdan las Escrituras, habla de muchas maneras. Es un Dios políglota, es un Dios ventrílocuo, que nos habla en los acontecimientos, que nos habla en la experiencia, que nos habla por medio de sus enviados, de sus profetas, nos habla especialmente por medio de Jesús, pero que nos habla, y no lo olvidemos, también por medio de la propia creación. La creación, nos decían los santos padres, es uno de los libros. Tenemos el libro de la Escritura, pero tenemos también el libro de la creación. Y ahí encontramos a Dios. Dios no se cansa de hablar. Habla por medio de los pájaros, habla por medio del susurrar de las hojas de los árboles y habla sobre todo en el silencio. Por eso, volviendo al principio de este pequeño podcast, necesitamos valorar el silencio. El silencio es quien permite la escucha profunda. Dios no se cansa nunca de invitarnos a escuchar y a hacer silencio. Esa puede ser una de las mejores prácticas como creyentes, uno de los mejores ejercicios espirituales que podemos realizar. Y es también, aunque no lo parezca en un primer momento,
una de las mejores maneras de cuidar la creación. Porque cuidar la creación requiere primero de la atención, de prestar atención, de escuchar, de pararnos. Quien no desarrolla ese hábito o esa virtud es incapaz de apreciar lo que tiene delante, lo que tiene a su alrededor. Podemos, pues, concluir este breve podcast recordando la importancia del silencio, la llamada a escuchar que nos hace Yahvé en el pueblo de Israel, que nos recuerda los salmos y que después Jesús nos repite que es tan importante. Después los pontífices, con el paso del tiempo, han retomado esta idea fundamental para todo creyente, la importancia de la escucha, la centralidad del escuchar. No nos dejemos arrastrar por una cultura vacía e inmediatista. No acallemos tampoco las voces que se levantan para defender proféticamente a esas personas que son vulneradas, a esas realidades que son dañadas y también a esa naturaleza que clama, ¿no? Y que, como decía Francisco, pues requiere ser escuchada. No podemos tener una relación con el ambiente aislada de la relación con los demás y con Dios. Y todo eso va a requerir de una escucha profunda y atenta. Vamos pues a disponernos a escuchar para encontrar a Dios, para descubrir la riqueza de su palabra y también para descubrir su presencia en la creación. Laudato Si, una llamada para todos. Educar los sentidos para saber decidir y poder actuar.